Listo, entonces vamos a dar inicio a la capacitación eh, de hoy, que es atención del paciente crítico con enfoque de riesgo. Esto es básicamente pues enfocado a la parte de seguridad del paciente y pues también para tener en cuenta todo el personal asistencial, algunos tips que debemos tener en cuenta para en el ingreso del paciente y pues durante su estancia también. Bueno, entonces, bueno. Bueno, ¿qué para nosotros, qué es, o sea, brindar una atención con enfoque de riesgo? Entonces, la atención con enfoque de riesgo establece lineamientos para la identificación e intervención de los riesgos que se generan en las unidades de cuidado intensivo y abarca desde la valoración integral del paciente crítico hasta la información que se le brinda como medida preventiva a la red de apoyo al usuario. Es decir, que los riesgos están presentes durante todos. Qué pena, un momentico, qué pena. Listo, ahora sí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que los riesgos están presentes durante toda la estancia del paciente. No solamente tenemos que tener en cuenta los riesgos de ingreso, sino también los riesgos durante el cambio, digamos que hemodinámico del paciente o si un paciente va para un procedimiento quirúrgico, hay que tener en cuenta que los riesgos van a cambiar. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Intervenir oportunamente los factores contributivos a la aparición del riesgo en el cuidado del paciente crítico en MEI integral, implementando escalas de valoración y barreras de seguridad en los diferentes momentos de la atención, pues lo que les comentaba entonces hace un momento. Bueno, ¿por qué es importante trabajar en la reducción del riesgo de la atención del paciente crítico? Pues haciendo como un estudio, dice que cerca del 98.000 pacientes mueren cada año en hospitales en los Estados Unidos por el error humano y las áreas de cuidado crítico, en donde el error humano ocurre con mayor frecuencia en las unidades de cuidado intensivo. Gran cantidad de tareas se llevan a cabo diariamente a cada paciente en las unidades de cuidado intensivo. Tareas realizadas por diferentes profesionales en salud, auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos, terapeutas, lo que aumenta la posibilidad de presentar errores dada su naturaleza humana. No estamos exentos de cometer un error, somos humanos, somos personal de salud, pero pues también tenemos nuestras falencias. Lo importante es tener presente las barreras de seguridad durante la prestación del servicio para poder disminuir la aparición del riesgo dentro de nuestras unidades y pues así contribuir a una mejor seguridad. Bueno, la seguridad es un atributo fundamental del cuidado de la salud que está muy ligado a la calidad de la atención, dependiendo de la forma en cómo brindemos el cuidado y cómo el paciente o el usuario o el familiar perciba eh, la manera o la seguridad con la que le brindamos esa atención. De eso va a, a depender la calidad y la satisfacción del usuario. Dice, un evento adverso es una situación inesperada, lesiva para el paciente, producto de la relación de este con el equipo de salud. Es decir, que en conjunto, los profesionales de la salud, el ambiente en el que se presta el servicio y la condición humana de errar va a propiciar la aparición de un evento adverso o de un indicio de atención insegura y asimismo está presente los riesgos. Bueno, existen 4 ejes fundamentales para, digamos, tener en cuenta ante el riesgo o ante la aparición del riesgo en las unidades de cuidado intensivo. 1, detectar cuáles son los errores o fallas en la atención clínica que favorecen la aparición de los eventos adversos en la atención del paciente crítico.
2. Identificar factores contributivos que favorecen la aparición de eventos adversos en la atención del paciente crítico. 3. Implementar buenas prácticas que favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por la disminución de riesgos en la atención del paciente crítico. Y 4. Identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir la aparición de eventos adversos durante la atención del paciente crítico. En este momento, pues el paquete instruccional que estamos desplegando es reducir riesgo de la atención del paciente crítico, pues el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Salud, en el anexo técnico de la resolución 1446 del 2006, define como evento adverso las lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención de salud, los cuales son más atribuibles a esta que a la enfermedad subyacente y que puedan conducir a la muerte, la incapacidad o al deterioro del estado de la salud del paciente, a la demora del alta, a la prolongación del tiempo de estancia hospitalizado y al incremento de los costos, es lo que es igual a la no calidad. Entonces, vamos a entrar entonces un poco ya como en materia, al desglosar un poco los ejes que les mencioné anteriormente. Listo, entonces vamos en este momento a saber cuáles son las acciones inseguras o las fallas activas más comunes que conllevan a la presentación de incidentes o eventos adversos en el paciente crítico. Entonces, hay una fuerte relación entre la seguridad que nosotros queremos brindarle al paciente en la UCI y el trabajo del personal en la UCI. Entonces, malas relaciones llevan a un aumento de los errores, llevando así a un mal desenlace en los pacientes. Digamos, falla o la primera acción insegura que vamos a detectar es los problemas en la comunicación de los equipos de trabajo. Una falla en la comunicación de los equipos contribuye sustancialmente a los errores prevenibles ya sea en el servicio de UCI, en el servicio de hospitalización, en todos los servicios, la comunicación va a primar. Otro suceso interesante para cometer un error es la limitada comunicación entre médico-paciente, pues digamos que debido a, a que el médico de pronto está ocupado revisando historias clínicas, haciendo evoluciones, acorta un poco el tiempo de la ronda médica, pero pues son situaciones diarias que se viven en la UCI y de pronto esto nos contribuye a que exista una limitada comunicación entre ellos. Bueno, las siguientes son intervenciones médicas. Digamos que todo procedimiento, llámese cirugía, llámese paso de catéter, todas las intervenciones que se le deban realizar al paciente son sinónimo de un riesgo. Entonces, eso es inherente y no se puede pues como desligar. Entonces, toda intervención me va a ocasionar a mí un riesgo para ese paciente. Omisión de información durante las entregas de turno. Perdón, omisión de información durante las entregas de turno. Pues este punto es bastante importante, pues quiero pues como recalcar acá y que tengamos en cuenta, pues yo sé que las entregas de turno de pronto a veces son por la fatiga del personal, por el cansancio, por el tiempo que demanda realizar la entrega de turno, de pronto se nos pasa o omitimos información acerca de los riesgos que está devengando el paciente en ese momento en que usted está entregando el turno. Entonces, esa parte también es un factor muy contributivo para que la aparición del riesgo esté presente. La no adherencia a la identificación de medicamentos, mezclas, tubos, drenes. Es decir, cuando realizamos el cambio de una mezcla, el cambio de un medicamento, un antibiótico, es importante colocarle su respectivo rótulo de identificación, cómo se preparó, cuál es la concentración, que el nombre del paciente aparezca en el rótulo. Es muy importante para prevenir. Sí, entonces el hecho de que estas no estén presentes, estén incompletas o no se realicen, entonces es una acción insegura dentro de la unidad de cuidado intensivo para contribuir a que los riesgos aparezcan.
Luego están los factores contributivos. Dice cuáles son los factores contributivos que nos ayudan a maximizar el riesgo dentro de las unidades de cuidado intensivo. Entonces, tenemos la omisión de la valoración del riesgo al ingreso del paciente, la falta de guías de atención y socialización de identificación del riesgo de los pacientes en UCI, sobrecarga laboral, exceso de pacientes asignados, pacientes con diversas complicaciones en su estado de salud, y pacientes con necesidad de soporte adicionales como la ventilación mecánica, sondas para la alimentación, monitoreo invasivo. Es decir, que el hecho de que el paciente pues esté hemodinámicamente inestable y esté pues con estancia de UCI ya es un riesgo para esa persona. Las barreras de seguridad. Las barreras de seguridad se dividen en cuatro, son humanas, realizar una evaluación al ingreso del paciente con énfasis en identificar los riesgos que pueden tener o presentar. Esta identificación de riesgo se realiza por medio de profesionales de salud, ¿sí? Que es decir, el profesional de enfermería, el área médica y también los auxiliares de enfermería, pues deben estar capacitados para detectar riesgos en una unidad de cuidado intensivo. Las tecnológicas, tecnología adecuada y con mantenimiento preventivo y correctivo, contar con formatos de evaluación de riesgo y adecuados registros en la historia clínica de los factores de riesgo, contar con aditamentos necesarios para prevención de riesgo, inmovilizar, pues tener el conocimiento de cuáles son las barreras de seguridad para evitar la caída de los pacientes, para evitar la aparición de úlceras por presión y pues tener claro la guía de aislamiento institucional, la cual se despliega en todas las sedes de MEI Integral. Administrativas, diseño de protocolos de atención en paciente crítico, definición del número de pacientes por personal asistencial y definición de perfil y credenciales que deben tener las personas que laboran en UCI, es decir, el plus de la experiencia, el plus de conocer el paciente en estado crítico, eso es muy importante para evitar o para identificar los riesgos. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de monitoreo y seguimiento más eficaces para el seguimiento de incidentes y eventos adversos en el paciente crítico? Bueno, el programa de seguridad del paciente de MEI Integral, es el institucional, tiene o contiene una caja de herramientas especializada pues para hacer seguimiento a este tipo de riesgos y a su vez pues nos va a servir para tener un número al final que son el resultado de los indicadores de gestión y los porcentajes de cómo vamos en comparación de lo que nos pide entonces la norma y los lineamientos. Entonces, nuestro cuidado tiene que estar basado en el enfoque de riesgo. Es muy importante que lo tengan presente porque si tú detectas el riesgo, si nosotros tenemos esa cultura de detección de riesgo, vamos a evitar que suceda. Y en medio vamos a tener unas barreras de seguridad para poder cumplir nuestro objetivo y es que no aparezca el riesgo en nuestro servicio. Entonces, ya pues como entrando en materia, la valoración integral del paciente crítico, identificación de riesgo, tenemos que tener en cuenta que valorar las constantes vitales y las condiciones propias del paciente durante la atención de la unidad de cuidado crítico. Hay que tener en cuenta la edad del paciente, la polifarmacia, el estado de conciencia, la movilidad, la estancia hospitalaria, la estabilidad hemodinámica, el estado de inmunosupresión, el estado nutricional, las infecciones presentes o previas al uso de dispositivos médicos y las comorbilidades. ¿Qué nos va a ayudar a captar toda esta información? Los antecedentes del paciente, los antecedentes que estén consignados en la historia clínica de ingreso, tanto los que el médico mediante su entrevista pues también pueda captar y la enfermera también cuando el paciente ingresa pues hay un formato de identificación de riesgos que es muy importante llenarlo a conciencia o diligenciarlo a conciencia, saber cuáles son los riesgos de ingreso nos va a ayudar pues a evitar posteriormente aparición de indicios de atención insegura. Bueno, ya como tal, pues hay unas acciones inseguras determinadas ya por el Ministerio de Salud
las cuales ya están consignadas con sus factores contributivos, con sus barreras de seguridad y pues las vamos a desplegar en este momento. Entonces, la primera es no identificar los riesgos del paciente al ingreso, el riesgo de caída, el riesgo de úlcera por presión, trombosis venosa, sangrado gastrointestinal, infección previa, entre otras, pues que ya mencioné anteriormente. Entonces, como factores contributivos tenemos el hecho de que pronto la institución no cuente con políticas o las políticas con las que cuente sean poco claras, en las cuales pues no nos permita realizar un despliegue de toda la información que el personal asistencial necesite saber para identificar estos riesgos. No implementar rondas de seguridad, no tener definido un programa de seguridad del paciente, eh, el personal asistencial esté desactualizado en información, falta de experiencia del personal asistencial que se encuentra a cargo de los pacientes en UCI. Es muy importante porque pues uno ya pues conoce y detecta muchísimo mejor el estado en que ingresa el paciente. Dice que entonces la omisión de la valoración de riesgos al ingreso del paciente, sobrecarga laboral, ese exceso de pacientes asignados también es un factor contributivo para que estos riesgos aparezcan. El paciente con necesidad de soportes adicionales como ventilación mecánica, sonda para alimentación, monitoreo invasivo. Esto de por sí ya es un riesgo, que el paciente se, como se dice coloquialmente, invadido, es un factor contributivo para que el riesgo aparezca. Pacientes con diversas complicaciones en su estado de salud, el paciente ansioso, que el paciente nos omita información, también es un riesgo porque pues sí es importante que el personal de salud detecte o indague sobre los riesgos previos, pero pues si nos omiten la información no hay manera. Pacientes con antecedentes de úlceras digestivas, em, problemas en la comunicación del equipo de trabajo, importantísimo, como se les venía diciendo, una de las acciones inseguras que les mencioné anteriormente son los problemas de comunicación, no advertencia en la entrega de turno de los riesgos de los pacientes y qué medidas se han tomado o se direccionaron desde enfermería para prevenirlos. Ya contamos entonces con unas barreras de defensa para esta acción insegura, que son realizar una evaluación al ingreso del paciente con énfasis en identificación de riesgo, gracias al formato que está establecido, conocimiento adecuado de los riesgos. Esto es súper importante porque uno a medida, digamos que en diferentes patologías que presenta el paciente, pues ya uno conoce, como profesional de salud, va conociendo los riesgos específicos de cada paciente. Contar con formatos de evaluación de riesgo adecuados y contar también con estos riesgos en la historia clínica. Diseño de protocolos de atención de paciente crítico, definición de número de pacientes por personal asistencial, también es muy importante. Otra de las acciones inseguras que tenemos es el error en la prescripción y administración de medicamentos de alto riesgo, falta de control sobre el evento adverso del medicamentos. Uno de los factores contributivos que se nos presentan siempre es no contar con políticas o lineamientos que nos orienten, digamos que en la administración de medicamentos en este caso. Falta de experiencia también nuevamente del personal asistencial, desconocimiento de los medicamentos de alto riesgo, pues en este momento se está llevando a cabo pues como un plan de mejora y es que se le desplegó a los coordinadores de calidad de cada agencia la lista o el listado de los medicamentos de alto riesgo. La idea es que los tengamos visibles y contemos con ellos en las áreas de preparación de medicamento para que sepamos y tengamos en cuenta cuáles son. Ausencia de análisis y socialización por parte de los eventos adversos o incidentes relacionados con medicamentos, es decir, no darle trámite y gestión a este tipo de eventos. Fallas en el conocimiento del fármaco y ausencia de fichas de medicamentos y posibles efectos secundarios. Pues, en esa parte nos ayuda muchísimo el servicio de farmacia. Nuevamente juega la sobrecarga laboral y la información de omisión por parte del paciente.
porque pues en la parte de administración de medicamentos, todos los antecedentes que podamos captar, alergias a medicamentos, sobre todo pues las alergias, porque de ahí vamos a evitar que aparezca pues ese riesgo. Dentro de las barreras de defensa tenemos entonces control de administración de medicamentos, definición del número de pacientes por personal asistencial, educación sobre la seguridad de los medicamentos, la cual pues se realiza por medio del el programa de capacitación continua de institucional, diseñar y armonizar un programa de atención farmacéutica, estandarización de concentraciones de medicamentos y técnicas de preparación, definir normas para la correcta prescripción. La siguiente acción insegura es el inadecuado manejo del paciente que se encuentra en ventilación mecánica. Uno de los factores contributivos sería la falta de elementos necesarios para realizar una adecuada higiene bronquial, falta de mobiliario adecuado para el correcto posicionamiento del paciente. El paciente debe tener un número pues, de grados, estar en un número de grados específico para evitar que aparezcan, en este caso, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, por ejemplo, ausencia o desactualización o no socialización de protocolos institucionales en cuanto a limpieza, desinfección y esterilización de equipos biomédicos, ausencia de tubos endotraqueales específicos, mantenimiento eficiente de los ventiladores, ausencia de dispositivos para un adecuado manejo de la vía aérea, inexistencia de equipo biomédico, es decir, pues no tener ventiladores en reserva. Eso podría ser pues un factor contributivo para que aparezca el riesgo. En cuanto al paciente, pacientes con necesidad de soporte adicionales como ventilación mecánica, sonda para alimentación, falta de experiencia de las personas o del personal asistencial al cuidado de estos pacientes en ventilación mecánica, procesos inadecuados de asepsia durante el procedimiento de aspiración de secreciones e higiene bronquial, inadecuado proceso de esterilización del ventilador y sus circuitos. Sobrecarga laboral, nuevamente acá pues entra en juego. Las barreras y defensas de seguridad en cuanto a esta acción insegura serían pues realizar un adecuado posicionamiento del paciente ventilado, garantizar una sedación protocolizada pues en estos pacientes, una evaluación diaria de la extubación temprana, profilaxis de trombosis venosa profunda y úlceras de estrés, realizar aspiración de secreciones, pues según los lineamientos institucionales, conservar las normas de asepsia, antisepsia, mantener parámetros de ventilador, pues específicos, la adherencia a guías y procedimientos que establezca pues este tipo de lineamientos en cuanto a ventilación mecánica, capacitar al personal encargado del ventilador de manejo seguro. Contar con el mobiliario adecuado para posicionar adecuadamente el paciente ventilado. ¿Qué más por acá? Contar con insumos necesarios para la realización de los procedimientos de higiene, pues de la vía aérea, de los circuitos del manejo de la vía aérea, pues es bastante importante. La acción insegura que sigue es error de diagnóstico, retrasado injustificado en el diagnóstico por elección de examen complementario inadecuado, equivocación, retraso en el examen equivocado en la interpretación de los resultados. Los factores contributivos en este caso serían pues la falta de experiencia del personal asistencial también encargado, porque pues si no tenemos experiencia o conocimiento pues no podemos detectar en este caso un examen complementario, un examen equivocado que esté trocado de un paciente que no es o tiene un valor que no corresponde. Falta de monitoreo del paciente crítico de la solicitud de los exámenes, insuficiente observación del paciente por largos periodos de tiempo, demora en brindar la atención, cansancio de la persona responsable del paciente, importante, la sobrecarga laboral de los miembros de la UCI, alto volumen de pacientes en el servicio de UCI, ambiente en el que se encuentra el personal con poca experiencia o poco entrenamiento, pobre comunicación entre los grupos de cuidado crítico, pérdida de información durante la entrega de turno, malas relaciones llevan a un aumento de los errores, llevando así a un mal desenlace en los pacientes. Falta de liderazgo del equipo y falta de comunicación entre los profesionales
responsables de los exámenes, digamos en este caso falta de comunicación entre el laboratorio y pues en sí el personal que labora en la UCI. Entonces, barreras y defensas, realizar una evaluación al ingreso del paciente con énfasis en identificar este tipo de riesgos, disponer de un grupo de salud altamente entrenado, diseño de protocolos de atención de paciente crítico, evaluación periódica de las habilidades del personal encargado del paciente de las diferentes áreas y requerimientos en las unidades de cuidado intensivo, manejo de la comunicación del grupo y el grupo con el paciente. Ojo, no solamente es la comunicación entre los miembros del equipo, sino también la comunicación con el paciente. Analizar con un enfoque sistémico los incidentes de seguridad que aparecen en la UCI para establecer medidas de corrección y prevenir nuevos incidentes. En este caso, también adoptar medidas necesarias para facilitar la realización de las actividades de formación continua, investigación y docencia en los profesionales. Pues las actividades de formación continua siempre están presentes, en este caso, institucionalmente. Otro de las acciones inseguras que nos llevan a riesgos es el delirium secundario, enfermedades por medicamentos o, digamos, alteraciones de los pacientes por el ambiente. Los factores contributivos vienen siendo entonces la deficiencia de programas en cuanto al manejo de este tipo de pacientes. Dice que falla en los reconocimientos de los cambios de los signos vitales y la no toma de ninguna acción frente a ellos, demorar la atención médica cuando los cambios son detectados, no enseñanza de la patología a los cuidadores del equipo de salud. Hay que tener muy claro entonces lo que estamos cuidando, lo que estamos tratando, ¿sí? Monitoreo, interpretación inadecuada de parámetros vitales y alarmas de equipos biomédicos, no saber por qué esa lucecita está prendida, no saber por qué pita tanto el monitor, pues es un factor contributivo que nos ayuda a aumentar el riesgo. Insuficiente observación del paciente por largos periodos de tiempo, que lleva a algunos cambios en los signos vitales y que no son detectados a tiempo. Por eso en la unidad de cuidado de hemodinamia se lleva horaria para poder tener así un mayor control del estado hemodinámico del paciente. Otro de los factores contributivos es el paciente con diversas complicaciones en su estado de salud, la edad avanzada, pacientes también neonatos, por si gracias pues a la población o al grupo poblacional al que pertenecen también tienen un riesgo inherente pues que no se puede pues eh, tomar tampoco a la ligera, comunicación deficiente entre los médicos y el equipo de salud y la disponibilidad de soporte especializado, es decir, el paciente va a una unidad de cuidado intensivo, es atendido por médicos generales, es atendido por un intensivista, pero también requiere de una oportuna intervención de un interconsultante en muchos casos, entonces no demora en esa interconsulta. Sobrecarga de trabajo también entra dentro de los factores contributivos. Las barreras de seguridad en este caso sería la definición de tareas claras en el personal encargado de los procesos y el manejo del paciente, o sea, definición de funciones de entrada, realizar una evaluación al ingreso del paciente para identificar el riesgo, supervisión constante de los pacientes y de los riesgos a los que se enfrenta el paciente, con agitación psicomotora, inconsciencia y ansiedad. Conocimiento adecuado de los riesgos, utilizar técnicas de menor costo y de menor riesgo para controlar la ansiedad de los pacientes. La familia debe ser adecuadamente apoyada y direccionada a ofrecer soporte al paciente, pues en muchos casos sabemos que el familiar o la persona que está en red de apoyo es muy útil para calmar en ese momento al paciente. ¿Qué más? Estabilidad del personal y adecuada razón profesional, garantizar el grupo de salud en las unidades de cuidado intensivo altamente entrenado. Esas son algunas de las barreras de seguridad con las que contamos. Infección por inadecuada colocación de dispositivos invasivos, catéteres, tubos orotraqueales, sondas vesicales o venopunciones.
Esta pues es digamos que una de las más importantes porque son los métodos invasivos que utilizamos en la UCI que ya como les comentaba anteriormente cuentan con un riesgo alto de infección. Uno de los factores contributivos sería el uso de técnica inadecuada durante la inserción de alguno de estos dispositivos, falta de experiencia del personal asistencial para realizar el procedimiento, falta de experiencia del personal asistencial en general para el mantenimiento, funcionarios de otras áreas laborando sin experiencia específica en la unidad de cuidado intensivo, antecedente de accidentes de riesgo biológico que conviertan pues digamos que sean un factor de estrés para para el profesional de la salud, falta de entrenamiento del personal que realiza el procedimiento, omisión en la adherencia al protocolo de inserción, lavado y desinfección del dispositivo que estamos utilizando, pues si es reutilizable o si no, pues hacemos omisión y estado de conciencia del paciente también es un factor contributivo, la edad, como les decía, pues les comentaba ahorita, infección local del sitio de colocación del catéter, condición del paciente, pues que tenga pues como un antecedente de flora bacteriana en el sitio de inserción del catéter, inadecuada técnica de comunicación en el equipo de trabajo durante la realización del procedimiento, ausencia de supervisión del personal de información, ausencia del personal de soporte cuando se necesita, falta de verificación de cumplimiento de aspectos básicos para la ejecución de los procedimientos, deficiente trabajo en equipo, em, debilidad en la implementación del sistema de información unificado para la captura de los datos relacionados con vigilancia de infecciones asociadas a la atención en salud, sobrecarga laboral es otro de los factores contributivos y no contar con un programa de infecciones institucional, de control de infecciones institucional. Dentro de las barreras de seguridad, entonces tenemos estandarizar las guías y los protocolos necesarios para la prevención, detección y aparición de infecciones asociadas a la atención en salud, mejorar la calidad de los requerimientos o compras de dispositivos o insumos, pues que ya es una tarea gerencial y administrativa, disponer de herramientas prácticas para la aplicación de listas de verificación, contar con mobiliario requerido en óptimas condiciones, disponibilidad de todos los insumos necesarios para la realización de estos procedimientos, contar con suficiente personal capacitado y con la tecnología y recursos necesarios para la implementación de estos procedimientos. Y pues algo importante que es crear una cultura de seguridad integrando al paciente y al colaborador en las prácticas asistenciales seguras. Eh, Tenemos entonces la aplicación de listas de verificación o de chequeo antes, durante la realización del procedimiento, acompañamiento permanente en caso de que tengamos una persona con poca experiencia, utilización de barreras de seguridad según lo definido por los protocolos institucionales, dispositivos adecuados para la realización del procedimiento y aplicación de un sistema de documentación para el uso de los dispositivos médicos y seguimiento de estos. La siguiente acción insegura es la extracción accidental de dispositivos biomédicos, tubos endotraqueales, tubos de drenaje, sondas de accesos venosos centrales, periféricos, catéteres pues de presión intracardíaca o intracraneales. En los factores contributivos, entonces, tenemos, digamos que un pobre programa de inducción y reinducción al personal temporal que, con el que cuente la institución, no implementación de rondas de seguridad, insuficiente observación del paciente por largos periodos de tiempo, poca organización de cables, equipos y accesorios, digamos que ahí en el entorno del paciente, mm, colocarlos de una manera adecuada, digamos que lejos de la mano o de si el paciente está muy agitado, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta para que no tengamos una extubación por parte del paciente. Ejemplo, falta de competencia, conocimiento y habilidad o poca actualización del personal cuidador, omisión de la solicitud de colaboración para la movilización del paciente,
personal asistencial desmotivado, poco comprometido, deficiente evaluación de los aditamientos de monitoreo, tratamiento de los pacientes a su cargo. Del paciente, paciente con necesidades de soportes adicionales como ventilación mecánica, sondas de alimentación, monitoreo invasivo, pues como tal, eso ya es un riesgo. No comentar entre los miembros del equipo que atiende las pautas terapéuticas y colaboradoras requeridas. El supervisor, digamos que en este caso el jefe de turno, debe pues estar muy pendiente también de los requerimientos que se, que se ocasionen en tipo de situaciones y la falta de liderazgo en equipo, pues lo que le decía de pronto en la parte del personal de enfermería, hay que mm, socializar un poco más este tipo de información. En cuanto a las barreras y defensas, actualización y adiestramiento del manejo de los diferentes dispositivos de monitoreo y tratamiento del paciente crítico, el personal de UCI debe estar entrenado en la correcta utilización de estos equipos y también en el seguimiento de estos. Deben propiciarse espacios adecuados entre el paciente y los equipos de apoyo. El monitoreo, por favor, debe ser continuo las 24 horas del día, 7 días de la semana. En la entrega de turnos se entrega este tipo de riesgos que son importantes para que pues ya cuando se cambie de grupo de colaboradores pues se tenga en cuenta este tipo de situaciones. Buenas barreras de contención e inmovilización adecuadas y de buena calidad para evitar este tipo de acción insegura. Bueno, ya pues como para ir finalizando, tengo entonces un listado de los potenciales riesgos para el paciente crítico. Riesgo de infección, pues en las unidades de cuidado intensivo, paciente con riesgo de infección de vías urinarias asociada al uso de catéter vesical, riesgo de infección asociado al uso de dispositivos vasculares, riesgos asociados a la ventilación mecánica, riesgo de úlceras por presión, riesgo de retiro o desplazamiento de dispositivos médicos, riesgos relacionados con productos sanguíneos, riesgos de tromboembolismo venoso. Es muy importante que todos los colaboradores asistenciales brinden un cuidado diario en cuanto a un enfoque de riesgo. Si conocemos el riesgo, podemos prevenirlo. Muchísimas gracias. Esta fue pues toda la capacitación del día de hoy.